La ciudad, pequeña y aislada, siempre tuvo una falsa paz, una calma que lo tensaba todo, como si estuviera esperando algo. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que rompería la monotonía que se extendía por las calles desiertas. Cuando llegó el circo en una noche nublada, algo en mí se agitó. El chasquido de las cuerdas y el olor dulce y metálico de la sangre vieja en el aire agudizaron mis sentidos. Dijeron que el hombre lobo era solo un truco, una actuación, pero había algo en la forma en que se movían las cortinas, como si algo dentro intentara escapar. Sabía que no sería bueno. La promesa de un espectáculo aterrador era algo que mi cuerpo no podía ignorar, pero en plena noche, lo único que me consumía era el miedo de no saber qué se escondía detrás del espectáculo. Él estaba allí, bajo luces distorsionadas, mirando a la audiencia con ojos que brillaban más que cualquier humano. Sus manos eran demasiado grandes, como garras, sus dientes afilados, y una sonrisa torcida se formó mientras miraba a la audiencia. No podía apartar la mirada. Una parte de mí estaba hipnotizada y la otra en pánico. El público aplaudía, pero algo andaba mal. Algo me decía que este monstruo no era solo un truco. Sentí su presencia de forma casi física, como si me estuviera mirando, sintiéndome. Las risas y gritos de diversión se mezclaron con el miedo que se extendía, una tensión que iba más allá de la actuación. No sabía por qué, pero algo dentro de mí lo sabía. Ese hombre lobo no era parte del espectáculo. Él era la verdadera atracción, y yo ya estaba marcado para ser parte de ello. Antes de profundizar en esta historia de terror, ¿alguna vez has pensado en convertir tu pasión por los hombres lobo y las historias de terror en algo rentable? No pierdas la oportunidad de aprender cómo ganar dinero haciendo videos en YouTube al respecto. En solo 40 minutos, podrás empezar a crear y sacar provecho de lo que ya amas. El enlace al curso está en el comentario fijado. No dejes escapar esta oportunidad. Ahora, volvamos a la historia. Las muertes empezaron a circular como un rumor. Primero una desaparición aquí, luego otra allí. Los cuerpos encontrados en los límites del bosque, mutilados e inexplicables, parecían demasiadas pistas como para ignorarlas. Pero por alguna razón, nadie quería creerlo. El circo estaba en su última función y podía sentir la tensión en el aire, una presencia extraña, como si toda la noche estuviera al borde de algo aún más aterrador. Sabía que el hombre lobo no era parte del espectáculo. Él estaba allí, observando, esperando. Los rumores sobre las desapariciones se hicieron insoportables. La gente empezó a cuestionar, a temer, pero todavía no tenían el coraje de afrontar la verdad. Fue entonces cuando encontré el primer cuerpo. Al borde del bosque, el cadáver estaba prácticamente irreconocible. Las garras y los dientes habían hecho un trabajo terrible, una brutalidad que parecía más allá de lo humano. El olor a sangre aún estaba fresco en el aire, pero la ciudad seguía con su falsa tranquilidad. Ahora sabía que algo andaba muy mal. El circo ya no se veía a través de los ojos de quienes buscaban diversión, sino a través del miedo de quienes temen lo que podría esconderse en las sombras, pero nadie quiso admitirlo. Hasta que, la noche siguiente, otro grito resonó por la ciudad, otro cuerpo, otra muerte, y ya no podía ignorar la verdad. El hombre lobo no estaba aquí solo para entretener, estaba cazando. Era una noche de luna llena y algo dentro de mí empezó a cambiar. Sentí una extraña agitación, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que no podía controlar. El aire estaba pesado y mientras miraba hacia el cielo, vi una luz plateada que iluminaba todo a mi alrededor, un brillo macabro que parecía llamarme. Quería correr, pero algo dentro de mí me lo impedía. Mi carne ardía, un calor que se extendía rápidamente, como si mi cuerpo estuviera siendo consumido desde dentro. No podía entender lo que estaba pasando. Solo sabía que algo se estaba rompiendo dentro de mí. La luna, lo sabía, era lo que me atraía, lo que me arrastraba a una oscuridad de la que no podía escapar. Quise resistir, pero el dolor empezó a envolverme y la transformación ya no podía ser ignorada. El dolor era insoportable. Sentí como si mis articulaciones se estuvieran rompiendo, mis huesos crujiendo con un sonido tan fuerte que pensé que podría despertar a toda la ciudad. Mi piel, una vez humana, ahora ardía, como si me la estuvieran arrancando de adentro hacia afuera. Quería gritar, pero no pude.
El aire se volvió más denso y la transformación no se detuvo. Mis músculos comenzaron a expandirse, estirando mi piel hasta que sentí que no podía soportarlo más. Cada respiración era un esfuerzo, como si el simple acto de respirar me consumiera. La carne que se estaba formando debajo de mis huesos se sentía viva, palpitante, obligándome a hacer algo que nunca quise ser, algo primitivo, salvaje. Me miré las manos, ya no eran humanos. Las uñas se fueron alargando, convirtiéndose en garras afiladas, y supe, en ese momento, que mi vida como hombre había llegado a su fin. Vi las manos deformarse, los dedos alargarse hasta convertirse en garras afiladas, los huesos romperse para dar paso a una nueva configuración bestial. El proceso fue agonizante e incluso en medio del dolor, no pude evitar sentir una extraña sensación de poder que se apoderaba de mí. La carne se estiró, se moldeó, y con cada segundo que pasaba, dejé atrás a la humanidad. Mi cara pareció retorcerse como si me estuvieran aplastando. Los músculos se reorganizaron y mis dientes comenzaron a crecer, afilados como cuchillas. Me mordí la lengua mientras mi mandíbula se expandía. El dolor se mezcló con un hambre voraz. El instinto empezó a apoderarse de mí y la mente humana, la que me hacía cuestionar, desapareció. Ahora lo único que quedaba era la bestia. Lo único que quedaba era la necesidad de cazar, de destruir. Ya no había control, solo deseo. Poco a poco, la mente humana se fue alejando. Lo que alguna vez fueron pensamientos claros y racionales, ahora eran solo fragmentos distantes, borrados por la urgencia voraz que crecía dentro de mí. Ya no sentí vergüenza ni culpa. Las emociones que una vez me definieron desaparecieron, reemplazadas por un hambre insaciable, un impulso primario de cazar. Las calles, las casas, la gente, todo se convirtió en presa, en algo que debía ser destruido. Ya no había ninguna razón. Solo el grito de la bestia dentro de mí, exigiendo sangre, carne. No pensé más. Simplemente actuó. El miedo en las calles era cada vez más fuerte, y al escuchar los latidos de sus corazones, supe que estaba cerca, más cerca de saciar mi sed. El sentido del olfato, ahora intensificado, trajo el olor del pánico en el aire, la tensión que se extendía como una nube pesada. No había vuelta atrás. Ya no era un hombre. El sentido del olfato, ahora más agudo, traía el olor de la carne humana. Pánico, miedo, sudor. Podía sentir el miedo en el aire, como si impregnara cada respiración, cada latido del corazón. El sonido de los ritmos se convirtió en una música hipnótica, llamándome, arrastrándome más cerca de la casa. Podía escuchar los corazones de las personas incluso antes de verlos. Cada latido era una invitación, una promesa de algo jugoso, algo a lo que ya no podía resistirme. Su olor estaba en cada esquina, en cada calle vacía. La ciudad era ahora mi casa y el miedo se extendía como una presa con los ojos abiertos. Lo más extraño fue cómo los sonidos, los ruidos, parecían lejanos, como si mi mente estuviera atrapada dentro de una burbuja. Pero los sonidos de la casa eran claros, claros como la sangre que corría por mis venas. El terror apenas comenzaba. Intenté luchar. Intenté conservar el recuerdo de quién era, intentar aferrarme a las huellas de mi humanidad. Pero ya no había más fuerza en ello. La bestia en mí se rebeló, dominó cada fibra de mi ser. Me miré las manos, ahora cubiertas de espeso pelo, y los dedos retorcidos en afiladas garras. El dolor, ese dolor insoportable, desapareció, reemplazado por algo más placentero. Era como si una necesidad primordial se hubiera apoderado de mí, una fuerza incontrolable que se alimentaba de la destrucción, de la matanza. Ya no era un hombre. Ya no había ninguna duda. Miré al cielo, a la luna llena que brillaba como un testigo silencioso. Ella no estaba allí para salvarme, ya no. Ella era mi vocación, mi guía, y la ciudad mi coto de caza. Yo era el monstruo, y lo único que quedaba era destruir, consumir, hasta que no quedara nada. El circo, con sus luces intermitentes y risas forzadas, hacía las veces de fachada, una distracción perfecta para ocultar el verdadero terror que ocurre en las sombras. El escenario, donde tomó forma la ilusión,
parecía ahora más bien un escenario macabro, donde la verdadera monstruosidad tenía lugar detrás de las cortinas, fuera de la vista del público. Los gritos de terror durante las funciones fueron ahogados por los aplausos, como si la gente quisiera creer que todo era solo un espectáculo. Pero las marcas de sangre en las tiendas y los ojos vacíos de las víctimas contaban una historia muy diferente. El hombre lobo, o más bien el hombre lobo, no estaba allí para entretener. Él era el espectáculo, y yo, una parte de él ahora, sabía que la diversión había terminado. El circo, con toda su pompa y falsa alegría, estaba a punto de convertirse en el campo de batalla, donde la última representación sería de destrucción. Esa noche, la ciudad estaba en silencio. Las calles, normalmente tranquilas, parecían aún más desiertas. Pero lo que pasó después fue indescriptible. El miedo se extendió como una plaga mientras me movía entre las sombras, cazando. La transformación ya estaba completa. El hombre dentro de mí ya no existía. Ahora solo estaba la bestia. Las calles se convirtieron en mi territorio y el pánico se extendió rápidamente. Las primeras víctimas intentaron gritar, pero sus gritos fueron ahogados por el sonido de mi respiración entrecortada y el sonido de las garras clavándose en la carne. El miedo estaba en el aire y podía sentirlo, como si estuviera gritando, por mí. La gente intentó escapar, corriendo por cada esquina, pero no había escapatoria. Era más rápido, más fuerte, y la caza se volvió más divertida. Cada vida que tomé alimentó al monstruo que había en mí, y nada podría detenerlo. Con cada transformación, algo más se perdió de mi humanidad. El proceso, que alguna vez fue doloroso, ahora trajo una sensación de poder indescriptible. El dolor que antes parecía insoportable, ahora se mezclaba con el placer de volverse cada vez más monstruoso. Cada crujido de hueso, cada músculo que se expandía para adaptarse a la nueva forma, me hacía sentir como si me estuviera liberando de una prisión que nunca supe que existía. Sentí que la carne se desgarraba, los músculos se estiraban y el olor a sangre me volvía loco. No hubo más resistencia, no más arrepentimiento. Cada transformación me acercaba a la bestia, y la humanidad que quedaba en mí desaparecía con cada segundo. Ya no era un hombre, era una creación del dolor, un fenómeno de la naturaleza, una fuerza incontrolable que ya no sabía lo que significaba ser humano. El circo, ahora destruido, fue solo el primer paso. La caza continuó. Cuando la gente empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El circo, que alguna vez fue un lugar de diversión y risas, se convirtió en un campo de terror. En medio de la última actuación, algo salió mal. Se abrieron las cortinas y el grito de pánico llenó el aire, ahogado por risas y aplausos. Pero yo estaba ahí, en medio del público, entre ellos. Los observé con mi agudo olfato, sintiendo el miedo en cada uno de ellos. Corrieron tratando de escapar, pero sus piernas temblaban bajo el peso del pánico. No hubo más diversión. El circo ya no era un espectáculo de terror, era el terror mismo. Cada movimiento, cada grito, cada intento de escapar, solo alimentaba a la bestia dentro de mí. Ya no los veía como humanos. Eran presas, y el escenario ahora era mío. El circo estaba a punto de ser destruido por mí. La arena, alguna vez brillante y vibrante, ahora parecía una escena macabra. Las luces, distorsionadas y parpadeantes, creaban sombras que danzaban por las paredes, mezclándose con los gritos que se volvían cada vez más desesperados. El olor a sangre y miedo llenó el aire, tan espeso que casi podía tocarlo. El hombre lobo, o más bien el hombre lobo, ya no actuaba. Lo estaba devorando, desgarrando a las víctimas frente a un público paralizado por el terror, incapaz de moverse, de hacer nada. La multitud, que ahora no sabía si seguir mirando o huir, fue un mero cómplice de mi hambre. La sangre brotó y el pánico se apoderó de ella. No había más control, no más civismo. El circo, que alguna vez fue una ilusión de alegría y entretenimiento, se había convertido en un escenario de destrucción, y la luna llena reflejaba su luz macabra sobre el escenario, como si fuera juez de todo el caos. Los gritos de las víctimas se hicieron más sordos a medida que se desarrollaba la matanza. La gente intentó esconderse, correr, pero fue inútil.
Los cacé uno por uno, más rápido, más fuerte, y cada intento de escapar solo aumentó mi placer. El pánico era tan palpable que casi podía saborearlo. Sabían que estaban perdiendo. Sabían que la muerte estaba al alcance de sus gargantas, pero no podían hacer nada. Las manos se extendieron hacia los demás pidiendo ayuda, pero el miedo los paralizó. El circo, que alguna vez fue un lugar de risas y distracción, se había convertido en un escenario de horror donde las víctimas se convirtieron en piezas de mi juego. Sentí cada movimiento, cada respiración, y ya no quedaba humanidad en mí. Yo era puro instinto, pura hambre. El circo estaba en ruinas, pero mi sed de destrucción estaba lejos de ser satisfecha. Mientras devoraba, una parte de mí todavía recordaba quién era yo, el hombre que alguna vez fue humano. Pero ese recuerdo era lejano, como una pesadilla de la que no podía despertar. La mente humana que permaneció en mí era como un débil eco, gritando que no continuara, pero la bestia que se había apoderado de mi cuerpo lo ignoró por completo. Cada trozo de carne que arrancaba me acercaba a la oscuridad, a esa parte de mí que ya no reconocía. El dolor, el hambre, el placer de la caza, todo se mezclaba en una confusión de sensaciones que me cegaban. Ya no pensaba en nada más que en devorar, en destruir. La humanidad que intenté mantener se había desvanecido, y con ella, el sentido de quién era realmente. Ahora yo era solo la bestia, y la ciudad mi presa. La guerra interna estaba perdida. La gente me miraba con los rostros pálidos de terror y los ojos muy abiertos, pero ya no había ninguna posibilidad. Sabían que la muerte era inminente, pero no podían hacer nada. Sus cuerpos estaban congelados por el miedo, sus mentes incapaces de aceptar la realidad que se desarrollaba ante ellos. Quedaron atrapados en el Old Moon Circus, un lugar donde la muerte no era un evento, sino una atracción. La bestia en la que me había convertido era ahora el espectáculo final. Intentaron huir, esconderse e incluso luchar, pero fue en vano. Era más rápido, más fuerte, y el hambre me consumía. Cada grito de terror que resonó en el circo alimentó mi monstruosidad. Ya no había salvación. Los observé, sus expresiones de desesperación, y supe que lo único que les quedaba era la muerte, y yo, como un monstruo, estaba más que dispuesto a ofrecérselo. La carpa del circo empezó a incendiarse. El calor se extendió rápidamente, mezclándose con el caos que se apoderó de las calles. El pánico se volvió incontrolable. La gente corría en todas direcciones, tropezándose unos con otros, intentando escapar, pero no había a dónde ir. El fuego se lo tragó todo, mientras la ciudad parecía desmoronarse ante mis ojos. El circo, con su lona rota y partes de cuerpos esparcidos por el suelo, era ahora un monumento a la decadencia humana. Pero la destrucción no fue solo física, fue moral, profundo. El circo no era solo un lugar de diversión, de risas. Él fue la encarnación de nuestra vulnerabilidad frente al verdadero mal, de una fuerza que no se puede controlar. El fuego y la matanza que consumieron la tienda fueron solo un reflejo de lo que realmente estaba sucediendo. La pérdida total de la humanidad, el fin de lo que quedaba de nosotros. La transformación, que antes parecía gradual, ahora era total. Ya no había lugar para dudas, para rastros de quién era yo. Ya no era un hombre que intentaba recordar su humanidad. Yo era una pura bestia, un monstruo impulsado por el odio y el hambre. Con cada paso que daba, la ciudad temblaba. El circo estaba en ruinas, pero nada más importaba. Yo estaba por encima de todo, el único gobernante de esta noche infernal. El aire estaba cargado con el olor a muerte, la sangre caliente todavía palpitaba en mis garras. Ya no tenía pensamiento, solo impulso. La luna llena brillaba reflejando la monstruosidad en la que me había convertido. La bestia no necesitaba redención, necesitaba destrucción. El espectáculo que antes parecía un juego ahora era real, y yo era el espectáculo final. No quedaba más que la necesidad de continuar la caza hasta consumir el último vestigio de vida. La ciudad estaba perdida. Ya no había tiempo para arrepentimientos, ni para luchar en lo que me había convertido. Pasé por las calles devastadas, los ecos de cuerpos mutilados y restos humanos por todas partes, como un campo de guerra abandonado. Cada paso que daba,
más humanidad se borraba dentro de mí. Ya no había rastro de quién era yo. Yo era el final de todo. Con los sentidos agudizados, pude percibir los últimos rastros de vida, como un susurro lejano, pero ya no me importaba. Lo que quedaba ahora era devorar, consumir hasta que no quedara nada. Yo era destrucción. El viejo circo lunar, con sus ruinas y cadáveres, era ahora un monumento a nuestra decadencia. Y yo, la bestia que una vez fui, continué. La noche fue larga y el hambre no quedó saciada. Algunos supervivientes huyeron, pero ni siquiera ellos estaban a salvo. La noche aún era joven y la luna, llena e impasible, aún brillaba en el cielo. Podía sentir los latidos de sus corazones, escuchar el sonido de sus pies corriendo y, con cada paso, el miedo se hacía más fuerte, más palpable. Ya no había escapatoria ni refugio. Estaban tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. La caza no había terminado. Cada una de sus respiraciones se hizo más aguda en el aire, el miedo corriendo como veneno por sus venas. Estaba cerca, y lo que se acercaba ya no era la sombra de la noche, sino el monstruo en el que me había convertido. Sabían que el final estaba cerca, pero ya no había ninguna posibilidad de escapar. Y a medida que el miedo se extendía, me acerqué, más rápido, más hambriento. La caza continuó. El hambre nunca paró. Por un momento sentí una falsa ilusión de control sobre lo que estaba pasando, como si todavía hubiera algo en mí que pudiera decidir. Pero pronto me di cuenta de la verdad. Nunca tuve ningún control. Nunca fui otra cosa que la bestia que ahora tomaba forma. El circo, la ciudad, las muertes, todo eso no era más que un reflejo de mi naturaleza, de mi maldición. No había elección, no había arrepentimiento. El espectáculo de terror que había creado no fue mi logro, sino una confirmación de quien siempre había sido. La lucha interna que imaginaba tener, la lucha por mantener mi humanidad, desapareció como la niebla al amanecer. Ya no era una persona. Yo era violencia, hambre, destrucción. Y el circo de la vieja luna fue solo un escenario donde finalmente entendí: no soy una leyenda. Yo soy el fin. Ahora, más que nunca, el circo era un teatro de terror. El público observó cómo se ahogaban en pánico. Algunos intentaban escapar, otros se paralizaban, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Sus piernas temblaron, rompiéndose bajo el peso del miedo, sus gargantas arrancadas por la misma bestia de la que alguna vez fueron cómplices. Ya no hay distinción entre quienes son víctimas y quienes son cómplices. Todos estaban condenados. Todos estaban ahora solo para satisfacer mi hambre. El público, que antes estaba ansioso por ver el espectáculo, ahora era un público forzado, incapaz de mirar a la muerte a la cara. Observé cada movimiento, cada grito ahogado. Estaban siendo consumidos ante mis ojos, y sabía que el horror que estaba creando no tenía fin. El circo, lugar de risas y aplausos, era ahora un lugar de carne y hueso. Por un breve segundo logré pensar, aunque de forma distorsionada. Miré hacia la luna llena que brillaba con una luz cruel y me pregunté, como si fuera un recuerdo lejano, si alguna vez había sido realmente humano. Pero pronto esta duda se disipó, como una niebla que desaparece al amanecer. Ya no era humana. Nunca lo había sido. El circo, las muertes, los gritos y la sangre, todo esto era solo un reflejo de quién soy. Una bestia nacida de la luna. Una criatura que solo sabía cazar, destruir y consumir. Mi mente humana, si aún existía, ahora era irreconocible. Ya no pensé en la redención. Ya no había lugar a dudas. Estaba condenado a ser eso. Una leyenda que nunca muere. Un monstruo que no conoce límites. Y la luna seguía mirándome, silenciosa, impasible. Toda la ciudad se perdió. Lo podía sentir en el aire, en los restos de las calles desiertas, en las casas abandonadas. Ya no había vida, ni rastros de quienes alguna vez fuimos. Todo lo que quedó fue la carne, la sangre y el vacío. Yo, con mis sentidos agudizados, pude percibir que los últimos rastros de vida se disipaban rápidamente. Ya no había refugio ni resistencia. Caminé entre los escombros, absorbiéndolo todo, como una fuerza que no podía ser satisfecha. Las ruinas de la ciudad eran ahora mi hogar, mi coto de caza. El dolor que una vez sentí durante la transformación ya no me molestaba.
No sentí nada, nada más que hambre, la necesidad de destruir todo lo que quedaba, todo lo que podía consumirse. La ciudad había sido mi escenario, pero ahora lo único que quedaba eran los ecos de un pasado perdido. Yo era lo último que quedaba. Ya no tenía miedo de ser quien era. La ira me dominaba y las muertes eran solo un pequeño precio a pagar por mi existencia. Cada grito de dolor que causé fue una respuesta a mi propio dolor, una forma de liberarme, finalmente, de dejar atrás cualquier fragmento de humanidad que pudiera haberme quedado. El circo fue destruido, la ciudad sucumbió y no me arrepentí. Nada más que una sed insaciable. Los cuerpos ya no tenían ningún valor, eran solo combustible para lo que me había convertido. El dolor ya no me molestaba. Cada trozo de carne que devoraba me acercaba más a la oscuridad. Yo era la bestia, yo era el fin, y la ciudad era solo un recuerdo de lo que una vez fue. Ya no busqué venganza, busqué la destrucción, busqué la liberación de mi propia ira. La luna llena brillaba como un espectador impasible, observando la destrucción que yo había causado. Ella no hablaba, no le importaban las vidas que se perdían. Su luz, fría y lejana, iluminaba las calles vacías y los cuerpos caídos, como si fuera un testigo del final, no una causa. Pero ella fue la fuente de todo, la que llamó a la bestia dentro de mí, y ahora vio cómo el último vestigio de humanidad se desvanecía. Yo, en mi forma grotesca, caminaba entre los escombros. La ciudad que una vez conocí ahora no era más que cenizas. La casa había terminado, pero el hambre nunca fue saciada. La luna, con su brillo cruel, reflejaba el monstruo en el que me había convertido, y supe, en algún lugar muy dentro de mí, que este ciclo no terminaría. La bestia no murió. Simplemente esperó la noche siguiente, la próxima luna llena. Las calles estaban vacías ahora, pero todavía sentía a las presas que habían escapado, a los sobrevivientes que huyeron creyendo que estaban a salvo. Pero podía sentirlos, sus corazones latiendo fuera de control, el miedo aún palpitando en el aire. La casa no terminó con una ciudad destruida. Se expandió, más allá de las fronteras, más allá de la noche. Yo era una leyenda que no moriría, un monstruo que no se detendría. El territorio ahora era ilimitado. Ya no necesitaba la ciudad, esos muros, esas calles. El mundo entero era mi coto de caza y las presas estaban por todas partes. Podría ir más allá, hacia donde la noche nunca termina. Yo era de lo que hablan las historias cuando hablan del fin de los hombres, del terror que los acompaña. No tuve fin, no tenía límites. Continué, siempre continuaría. Cuando la luna empezó a desaparecer en el horizonte, yo estaba allí, solo pero no derrotado. La ciudad que una vez conocí estaba en ruinas, y yo era todo lo que quedaba. No quedaba humanidad en mí, y tal vez nunca la hubo. Miré a la luna, que ahora parecía lejana, como si hubiera presenciado todo el ciclo, de principio a fin. El viejo circo lunar ya no existía, pero la bestia apenas comenzaba a reinar. Lo ocurrido en la ciudad, la destrucción, las muertes, no fueron un final, sino un preludio. Yo era la maldición, la bestia que nunca se extinguiría, el ciclo que nunca terminaría. La casa continuaría y nada podría cambiar eso. Lo había consumido todo, pero aún quedaba más. Seguía buscando, y la luna llena, indiferente, me observaba. El final, o el comienzo de algo aún peor.